Mi esposo murió hace 5 años, pero ayer el conserje me preguntó: «Señora Collins, ¿quién es el hombre que la visita todos los martes?». Instalé una cámara. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi esposo murió hace 5 años, pero ayer el conserje me preguntó: «Señora Collins, ¿quién es el hombre que la visita todos los martes?». Instalé una cámara. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Me llamo Margaret Collins y durante los últimos 5 años he vivido sola en el apartamento que compartí con David durante 22 años de matrimonio. Es un lugar pequeño pero acogedor en el 5º piso de un edificio de ladrillo rojo en Brooklyn, con ventanas que dan al parque donde David y yo solíamos caminar los domingos por la mañana. Desde que David falleció de un infarto repentino, mi rutina ha sido predecible y tranquila. Me levanto a las 7 de la mañana, preparo mi café en la misma taza azul que él me regaló en nuestro 10º aniversario, leo el periódico en el sillón donde él solía sentarse y salgo a hacer mis compras los miércoles y sábados. Los martes por la mañana voy al centro comunitario donde ayudo a otras viudas con trámites administrativos. Es una vida silenciosa, pero me ha dado paz después del dolor devastador de perder al hombre que creía que sería mi compañero para toda la vida. Ayer, cuando regresaba del supermercado con mis bolsas de la compra semanal, el señor Ramírez, nuestro conserje de toda la vida, me detuvo en el lobby. Es un hombre mayor, de unos 65 años, que conoce a todos los residentes del edificio desde hace más de 2 décadas. Siempre ha sido respetuoso y atento conmigo, especialmente después de la muerte de David. «Señora Collins», me dijo con una sonrisa amable mientras sostenía la puerta del ascensor para mí. «¿Todo bien con su visitante de los martes?». Me quedé paralizada. Las bolsas del supermercado casi se me cayeron de las manos. «¿Mi visitante?», le pregunté, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Sí, el hombre que viene todos los martes por la mañana. Tiene llave, así que supuse que era familia. Un hombre alto, de cabello oscuro, como de 50 años. Siempre llega cuando usted no está». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Durante los últimos 5 años, nadie ha tenido llave de mi apartamento excepto yo. David era hijo único. Sus padres murieron antes que él, y yo solo tengo una hermana que vive en California y que no ha venido a visitarme desde el funeral. «Señor Ramírez», le dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro sentía como si estuviera en caída libre. «Debe estar confundido. Yo no recibo visitas los martes. De hecho, no recibo visitas casi nunca». El conserje frunció el ceño, claramente desconcertado. «Pero señora, lo he visto al menos 6 o 7 veces en los últimos 2 meses. Siempre los martes, siempre por la mañana cuando usted sale para el centro comunitario. Pensé que tal vez era su hermano o algún familiar que cuidaba de la casa mientras usted no estaba». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La sensación de vulnerabilidad me invadió completamente. Alguien había estado entrando a mi casa, el lugar que consideraba mi refugio más seguro, y yo no tenía idea de quién era o qué quería. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, repasando cada detalle de mi apartamento, tratando de recordar si había notado algo fuera de lugar en las últimas semanas. ¿Habían movido algo? ¿Faltaba algo? No podía estar segura. Después de 5 años viviendo sola, a veces las cosas se movían o las colocaba en lugares diferentes sin recordarlo. Pero la sensación de que alguien había estado en mi espacio personal, tocando mis cosas, respirando el mismo aire que yo respiraba, me llenaba de una ansiedad que no había sentido desde los primeros meses después de la muerte de David. A la mañana siguiente, temprano, salí a comprar una cámara de seguridad pequeña y discreta. El empleado de la tienda de electrónicos me explicó cómo instalarla y configurarla para grabar automáticamente cuando detectara movimiento. Me costó $149, dinero que normalmente habría considerado un gasto innecesario, pero que ahora parecía la inversión más importante de mi vida.
Instalé la cámara en el estante de libros de la sala, escondida entre los volúmenes de novelas románticas que David solía burlarse cariñosamente. Desde ese ángulo, podía capturar tanto la puerta de entrada como la mayor parte de la sala y el pasillo que llevaba a las habitaciones. El martes siguiente, me fui al centro comunitario como siempre, pero esta vez con el corazón latiendo aceleradamente. Toda la mañana estuve distraída durante la reunión con las otras mujeres. María, una viuda de 68 años que se había convertido en mi amiga más cercana en el grupo, notó mi nerviosismo. «Margaret, ¿estás bien? Te ves pálida», me dijo durante el descanso para el café. «Solo estoy un poco cansada», le mentí, sin querer compartir mis sospechas hasta estar segura de lo que estaba pasando. Cuando regresé a casa esa tarde, mis manos temblaban mientras encendía la computadora portátil que había comprado junto con la cámara para revisar las grabaciones. Me tomó varios minutos encontrar el archivo correcto y reproducirlo. Lo que vi me hizo sentir como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. A las 10:37 de la mañana, exactamente 43 minutos después de que yo había salido, la puerta de mi apartamento se abrió. Un hombre alto, de cabello oscuro y complexión familiar, entró con la confianza de alguien que conocía perfectamente el lugar. Tenía una llave. No forzó la entrada, no miró nerviosamente a su alrededor como haría un intruso. Simplemente entró como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Cerré los ojos y volví a abrirlos, esperando que fuera una pesadilla, pero la imagen seguía allí. Un extraño había estado entrando a mi casa regularmente, y yo no tenía idea de quién era o qué quería. En ese momento, sentada frente a la pantalla de mi computadora, mirando a este hombre moverse por mi sala con familiaridad inquietante, supe que mi vida tranquila y predecible había terminado para siempre. El hombre en mi pantalla se movía por mi apartamento como si fuera su propia casa. Durante los siguientes 20 minutos de grabación, lo observé caminar directamente hacia el escritorio de David, abrir cajones específicos sin dudas y buscar algo con precisión inquietante. Conocía exactamente dónde buscar. Me quedé hipnotizada, mirando cada uno de sus movimientos. Había algo terriblemente familiar en la forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba, en cómo se pasaba la mano por el cabello cuando parecía frustrado por no encontrar lo que buscaba. Mis manos comenzaron a temblar cuando una realización imposible comenzó a formarse en mi mente. El hombre se parecía a David. No era una semejanza casual o el tipo de parecido que a veces uno imagina cuando extraña demasiado a alguien. Era un parecido perturbador, específico. La misma altura, la misma complexión, la misma forma de caminar con los hombros ligeramente encorvados. Incluso usaba el tipo de ropa que David prefería: jeans oscuros y una camisa azul marino. Rebobiné la grabación y la volví a ver, acercando mi cara a la pantalla hasta que casi la tocaba con la nariz. En ciertos ángulos, especialmente cuando el hombre se daba vuelta de perfil, la semejanza era tan fuerte que mi respiración se cortó. Pero eso era imposible. David había muerto hace 5 años. Yo misma lo había visto en el ataúd. Había tocado su mano fría. Había tirado tierra sobre su tumba. Sin embargo, ahí estaba este extraño, moviéndose por mi casa como si hubiera vivido allí, buscando en lugares que solo David habría conocido. El cajón secreto del escritorio, donde él guardaba documentos importantes. El compartimento oculto detrás de los libros, donde escondía un poco de dinero en efectivo para emergencias. Lugares que yo misma apenas recordaba, porque David siempre se había encargado de esos asuntos. Esa noche no pude comer. Me preparé una sopa de lata, pero se enfrió en el tazón mientras yo permanecía sentada en la mesa de la cocina, repasando una y otra vez lo que había visto. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿Era posible que 5 años de soledad y dolor me hubieran afectado más de lo que pensaba? Llamé a mi hermana Patricia en California. No habíamos hablado en 3 meses, pero necesitaba escuchar una voz familiar. Alguien que me ayudara a procesar lo que estaba experimentando. «Margaret, ¿qué pasa? Son las 11 de la noche en Nueva York», me dijo Patricia con voz adormilada. «Patty, necesito preguntarte algo sobre David.
comencé, pero luego me detuve. ¿Cómo podía explicarle que creía haber visto a nuestro cuñado muerto caminando por mi apartamento? ¿Qué pasa con David? ¿Estás bien? ¿Él tenía hermanos, primos, alguien en su familia que se pareciera mucho a él? Patricia hizo una pausa larga. Margaret, ya sabes que David era hijo único. Sus padres murieron cuando él tenía 30 años, y nunca mencionó tener familia extendida. ¿Por qué me preguntas esto? No pude continuar la conversación. Le inventé una excusa sobre haber encontrado unas fotos viejas y colgué, sintiéndome más confundida que antes. Los siguientes días pasaron en una bruma de ansiedad. No podía concentrarme en nada. Quemé el desayuno 2 veces, me olvidé de ir al banco a depositar mi cheque de la pensión y prácticamente no hablé con nadie en el centro comunitario. María me preguntó repetidamente si me sentía bien, pero yo solo podía asentir y sonreír de forma forzada. El siguiente martes llegó como una amenaza. Me desperté a las 5 de la mañana, incapaz de dormir, y me quedé en la cama mirando el reloj hasta que fueron las 7. Preparé mi café, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el mostrador. A las 10 en punto me fui al centro comunitario, pero esta vez me quedé en el estacionamiento, escondida en mi auto a media cuadra de distancia, con vista clara a la entrada de mi edificio. Si alguien iba a entrar, esta vez lo vería con mis propios ojos. A las 10:45, un hombre se acercó caminando por la acera. Desde la distancia, reconocí inmediatamente la silueta que había visto en la grabación. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho tan fuerte que pensé que podría desmayarme. El hombre se detuvo frente a mi edificio. Miró brevemente hacia arriba como si estuviera verificando algo y luego entró por la puerta principal. No tocó el timbre, no esperó a que alguien le abriera. Tenía acceso. Esperé 30 minutos, luchando contra la tentación de correr hacia el edificio y confrontarlo. ¿Pero qué le diría? ¿Qué haría si realmente se parecía tanto a David como pensaba? Cuando finalmente regresé a mi apartamento 2 horas después, todo parecía normal a primera vista. Pero cuando revisé la nueva grabación esa tarde, confirmé mis peores temores. El mismo hombre había estado allí otra vez, y esta vez había pasado más tiempo en el dormitorio que David y yo habíamos compartido. Lo vi abrir el armario donde todavía guardaba algunas camisas de David que no había tenido el valor de donar. Lo vi sentarse en el borde de la cama donde David solía leer antes de dormir. En un momento, se acostó completamente en la cama, con los brazos extendidos, como si estuviera recordando algo. Esa imagen me partió el corazón y me llenó de terror al mismo tiempo. Quien fuera este hombre, no era solo un intruso cualquiera. Conocía a David íntimamente, o al menos conocía su vida, sus hábitos, sus espacios personales. Y la forma en que se movía, la familiaridad con la que tocaba las cosas de David, sugería una conexión mucho más profunda de lo que podía entender. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. El próximo martes, no me iría. Me quedaría escondida en el apartamento y esperaría a que llegara. Necesitaba verlo de cerca. Necesitaba respuestas, sin importar cuán dolorosas o imposibles fueran. Pero mientras me preparaba para esa confrontación, una parte de mí temía lo que podría descubrir. Porque si este hombre realmente se parecía tanto a David como pensaba, si realmente conocía todos los secretos íntimos de mi marido muerto, entonces todo lo que creía saber sobre mi vida podría ser una mentira. El martes siguiente me desperté a las 5 de la mañana, con el corazón ya acelerado. Había planeado cada detalle de mi confrontación durante toda la semana. Me escondería en el armario del dormitorio, donde podría ver claramente cuando el intruso entrara, pero él no me vería a mí inmediatamente. Tenía mi teléfono listo para llamar a la policía si era necesario, aunque una parte de mí seguía esperando que todo fuera un malentendido terrible. A las 10 menos cuarto, me posicioné en el armario, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo entre las cajas de zapatos viejos. El silencio del apartamento era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de la sala y el sonido de mi propia respiración entrecortada.
A las 10:42 escuché la llave en la cerradura. Los pasos fueron directos hacia el dormitorio, exactamente como había visto en las grabaciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. Cuando el hombre entró al dormitorio, pude verlo claramente por primera vez sin la mediación de una cámara. Casi grité. No era David, pero se parecía tanto a él que por un momento mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Era como ver a David, pero ligeramente diferente, como si alguien hubiera tomado su imagen y la hubiera alterado sutilmente. El mismo rostro, pero más delgado. Los mismos ojos oscuros, pero con arrugas que David nunca había tenido. Las mismas manos largas, pero con una cicatriz pequeña en el dorso de la izquierda que no recordaba en mi esposo. El hombre se dirigió directamente hacia la cómoda donde David guardaba sus documentos personales. Comenzó a buscar en el cajón inferior, el que yo rara vez abría porque estaba lleno de papeles viejos de impuestos y garantías de electrodomésticos que ya no teníamos. No pude seguir escondida. Salí del armario con las piernas temblorosas. ¿Quién eres?, le pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que me sentía. El hombre se dio vuelta lentamente, sin sobresaltarse, como si hubiera sabido que yo estaba allí todo el tiempo. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su expresión que me heló la sangre. Reconocimiento. «Hola, Margaret», dijo con una voz que sonaba exactamente como la de David, pero con un tono más grave, más cansado. Sabía que eventualmente me descubrirías. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?», repetí, dando un paso atrás hacia la pared. El hombre suspiró profundamente y se sentó en el borde de la cama, en el mismo lugar donde David solía leer sus libros de historia por las noches. «Soy Thomas», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Soy el hermano gemelo de David». El mundo se detuvo a mi alrededor. Durante 22 años de matrimonio, David nunca había mencionado tener un hermano, mucho menos un gemelo. Siempre me había dicho que era hijo único, que sus padres habían muerto cuando él era joven, que no tenía familia cercana. «Eso es imposible», susurré. David no tenía hermanos. Thomas sonrió de manera triste, y esa sonrisa era tan exactamente igual a la de David que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. David tenía muchos secretos, Margaret, más de los que imaginas. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. «¿Por qué tienes una llave de mi casa? ¿Por qué has estado viniendo aquí?». Thomas se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el parque donde David y yo solíamos caminar. El movimiento era idéntico a algo que David hacía cuando tenía que decirme algo difícil. «Porque David no está muerto, Margaret». Las palabras salieron de su boca como si fueran normales, como si estuviera comentando sobre el clima. Pero para mí fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me desplomé contra la pared sin poder respirar. Eso no puede ser cierto. Yo estuve en su funeral. Vi su cuerpo». «¿Viste un cuerpo?», «Sí, pero no era David». Thomas se dio vuelta para mirarme, y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. David tenía deudas, Margaret. Deudas muy peligrosas con gente muy peligrosa. Deudas de juego que habían crecido hasta casi $200,000. La gente a la que le debía dinero comenzó a amenazarlo, y luego comenzaron a amenazar con lastimarte a ti. Sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Deudas de juego? David nunca jugó, ni siquiera compraba boletos de lotería. «David era muy bueno ocultando cosas», dijo Thomas suavemente. «Había estado jugando en casinos durante años, especialmente cuando viajaba por trabajo. Al principio ganaba, pero luego, las cosas se salieron de control rápidamente. Me deslicé hacia el suelo, sin poder sostenerme en pie. Thomas se acercó como si fuera a ayudarme, pero levanté la mano para detenerlo. «Sigue hablando», logré decir. Cuando las amenazas se volvieron demasiado serias, David vino a mí. «Somos gemelos idénticos, Margaret. Siempre lo fuimos. Él me pidió que lo ayudara a desaparecer». «¿Y tú lo ayudaste a fingir su muerte?». Thomas asintió lentamente. «Conocía a alguien en la morgue que nos debía un favor. Conseguimos el cuerpo de un hombre que había muerto solo,
sin familia que lo reclamara. David se rapó el cabello, se hizo algunos cambios temporales en la apariencia, y cuando llegó el momento del funeral, bueno, la gente ve lo que espera ver. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. ¿Dónde está ahora? En México. Se cambió el nombre. Se casó con una mujer que conoció allí. Tiene una nueva vida. La traición golpeó más fuerte que el shock. No solo había fingido su muerte, sino que se había casado con otra persona. Durante 5 años yo había llorado la pérdida del hombre que amaba. Había luchado con la soledad y el dolor. Había reorganizado toda mi vida alrededor de su ausencia, y él había estado viviendo felizmente con otra mujer. ¿Por qué vienes aquí?, pregunté, con una voz que sonaba extraña hasta para mí. David me pidió que viniera a buscar algunas cosas, documentos importantes que había escondido, algunas joyas que pertenecían a su madre, dinero en efectivo que tenía guardado. ¿Dinero en efectivo? David siempre guardaba dinero de emergencia en lugares secretos. Me dijo dónde buscar, pero no he podido encontrar todo. Entendí entonces por qué había estado buscando en lugares tan específicos, por qué conocía todos los escondites secretos de David. Me levanté del suelo con gran esfuerzo, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. ¿Cuánto dinero? Según David, alrededor de $15,000 en efectivo, más algunas joyas que valoraba en unos $5,000, $20,000. Durante 5 años había vivido con un presupuesto muy ajustado, usando solo mi pequeña pensión y los ahorros que había logrado estirar. Había renunciado a vacaciones, a cenas en restaurantes, a cualquier lujo, mientras David tenía dinero escondido en mi propia casa. Margaret, dijo Thomas suavemente, sé que esto es un shock terrible. David me hizo prometer que nunca te lo diría, pero cuando las cosas se complicaron con el dinero que necesita. ¿Él sabe que estás aquí? Thomas vaciló antes de responder. Sí, él me pidió que viniera. En ese momento, toda la compasión que había sentido por Thomas desapareció. No era solo un hermano tratando de ayudar. Era parte activa en el engaño que había destruido mi vida. Quiero verlo, dije con una voz que no reconocí como mía. Margaret, eso no es posible. Quiero ver a mi esposo muerto, que aparentemente no está muerto. Quiero que me explique por qué me dejó creer que había perdido al amor de mi vida mientras él comenzaba una nueva vida con otra mujer. Thomas me miró durante un largo momento, y pude ver el conflicto en sus ojos. Él está en problemas otra vez, Margaret, por eso necesita el dinero. La realidad final me golpeó como un martillo. David no solo había fingido su muerte para escapar de sus deudas. Había seguido jugando, había vuelto a meterse en problemas, y ahora me necesitaba otra vez. Pero esta vez, no como su esposa amorosa. Esta vez, solo como la fuente de dinero que había dejado atrás. Thomas me miró con nerviosismo después de mi demanda de ver a David. Podía ver que estaba evaluando sus opciones, preguntándose si podía confiar en mí o si yo podría arruinar cualquier plan que tuvieran. Margaret, entiendo que estés molesta. ¿Molesta? La palabra salió de mi boca como un rugido. ¿Molesta? Thomas, he pasado 5 años de mi vida llorando a un hombre que decidió que era más fácil hacerme creer que estaba muerto que enfrentar sus problemas como adulto. He vivido con culpa, preguntándome si pude haber hecho algo para salvarlo, si pude haber notado señales de que su corazón estaba mal. ¿Y tú crees que estoy molesta? Thomas retrocedió un paso, claramente incómodo con la intensidad de mi reacción. Él no quería lastimarte. Pensó que sería más fácil para ti, sí. ¿Más fácil? Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Más fácil que qué? ¿Que enfrentar la verdad? ¿Que trabajar juntos para resolver sus problemas? ¿Que confiar en su esposa de 22 años? Me acerqué a Thomas y pude ver que se tensó. Dime algo, Thomas. Cuando David te pidió que me mintieras, cuando planearon el funeral falso, cuando me viste llorando sobre un ataúd vacío, ¿sentiste algo? ¿Alguna vez pensaste que tal vez yo merecía saber la verdad? Thomas bajó la mirada. David me dijo que era la única manera.
Que si sabías la verdad, podrías estar en peligro también. Qué conveniente. Y ahora, 5 años después, cuando necesita dinero otra vez, ¿de repente ya no es peligroso que yo sepa? La realización de la manipulación completa me golpeó como una ola fría. No había venido a confesar por culpa o arrepentimiento. Había venido porque me necesitaban otra vez. ¿Dónde está exactamente David?, pregunté, cruzando mis brazos sobre el pecho. Thomas vaciló. En Puerto Vallarta. Tiene un pequeño negocio allí, un bar en la playa. ¿Y la mujer con la que se casó? Se llama Carmen. Tienen 2 hijos juntos. 2 hijos. David había tenido hijos con otra mujer. Durante nuestro matrimonio, habíamos intentado tener hijos durante años. Después de múltiples pérdidas de embarazo, los doctores nos dijeron que sería muy difícil, casi imposible. David había sido quien me consoló, quien me dijo que nosotros 2 éramos suficiente, que no necesitábamos hijos para ser felices. Ahora descubría que había sido capaz de tener hijos con otra mujer. ¿Qué edades tienen?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El mayor tiene 4 años, el menor 2. Hice los cálculos rápidamente. David había comenzado su nueva familia casi inmediatamente después de su muerte. Mientras yo estaba en terapia de duelo, luchando para encontrar una razón para seguir viviendo, él estaba construyendo la vida familiar que siempre me había dicho que no era importante. ¿En qué tipo de problemas está ahora?, pregunté. Debe dinero a los distribuidores de alcohol para su bar. Si no paga pronto, van a quitarle el negocio. Podría perder todo. ¿Cuánto debe? $35,000. Me senté en la cama, sintiendo el peso completo de la situación. David no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo hombre que acumulaba deudas y esperaba que otros resolvieran sus problemas. La única diferencia era que ahora tenía una nueva familia que proteger. ¿Y él piensa que yo voy a darle $35,000? Margaret, sé que es mucho pedir, pero él pensó que tal vez podrías ayudar. Podrías vender el apartamento o usar algunos de tus ahorros. Me levanté tan rápido que Thomas dio un salto hacia atrás. ¿Quiere que venda mi apartamento? ¿El apartamento que he mantenido con mi pequeña pensión durante 5 años? ¿Para salvar el bar de playa de la nueva vida que construyó sobre la mentira de su muerte? Él no sabía cómo pedírtelo directamente. Por supuesto que no sabía, porque sabe exactamente lo que hizo. Caminé hacia la ventana, tratando de calmar la furia que sentía crecer en mi pecho. Abajo, en el parque, vi a una pareja mayor caminando tomados de la mano, algo que David y yo solíamos hacer, algo que habíamos planeado hacer hasta que fuéramos muy viejos. ¿Sabes lo que he vivido estos 5 años, Thomas?, pregunté sin darme vuelta. Margaret. Me he despertado cada mañana sintiendo que había perdido la mitad de mi alma. He cocinado para una persona cuando durante 22 años cociné para 2. He visto películas sola, he ido a bodas sola, he enfrentado cada día festivo sola. Cuando mi madre murió el año pasado, no tuve a mi esposo para que me consolara porque pensé que él ya no existía. Me di vuelta para mirarlo. Y durante todo ese tiempo, David estaba en una playa en México, casado con otra mujer, teniendo los hijos que siempre me dijo que no podíamos tener, construyendo la vida que se suponía que íbamos a construir juntos. Thomas estaba pálido. Margaret, lo siento mucho. No sabía qué. ¿No sabías qué? ¿No sabías que mentir a alguien sobre la muerte de su esposo podría causar dolor? ¿No sabías que dejar que alguien viva en duelo durante 5 años podría tener consecuencias emocionales? Hubo un largo silencio. Finalmente, Thomas habló con voz muy suave. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta que había estado evitando desde que él me había contado la verdad. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Confrontar a David directamente? ¿Pretender que nunca había descubierto la verdad? Voy a verlo, dije finalmente. Margaret, no creo que eso sea una buena idea. No me importa lo que tú creas que es una buena idea. Has estado mintiendo durante 5 años. Tu opinión sobre lo que es bueno para mí no tiene ningún valor. Thomas se veía cada vez más nervioso. Él no sabe que te iba a contar la verdad,
Me pidió que solo tomara el dinero y las joyas sin que te dieras cuenta. Esa revelación final fue como una puñalada. David ni siquiera había querido que yo supiera que estaba vivo. Solo había querido que Thomas robara mis cosas en secreto. ¿Planeaban vaciar mi apartamento poco a poco hasta que no quedara nada? Solo las cosas que él había escondido antes de fingir su muerte para escapar de sus responsabilidades. Me dirigí hacia el armario y saqué una maleta pequeña. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Thomas. «Voy a México, voy a Puerto Vallarta, y voy a tener una conversación muy larga con mi esposo supuestamente muerto. Margaret, por favor, si vas allí, podrías arruinar todo, su nueva vida, su familia». Me detuve y lo miré directamente a los ojos. «Thomas, él arruinó mi vida primero. Y la diferencia entre él y yo es que yo voy a darle la oportunidad de explicarse cara a cara. Algo que él nunca me dio a mí». Comencé a meter ropa en la maleta, mis manos ahora firmes y decididas. Por primera vez en 5 años tenía un propósito claro. «No puedes impedírmelo», le dije cuando vi que Thomas abría la boca para protestar otra vez. «De hecho, vas a ayudarme. Vas a decirme exactamente dónde encontrarlo, porque si no lo haces, llamaré a la policía ahora mismo y les contaré todo sobre el fraude de seguros, la identidad falsa y todo lo demás». Thomas se veía derrotado. El bar se llama Sunset Paradise. Está en la zona hotelera, cerca del muelle. «Gracias», dije, continuando con mi equipaje. «Y Thomas, espero que valga la pena. Espero que los $35,000 que David necesita valgan la pena de destruir cualquier posibilidad de que yo pueda perdonarlo alguna vez». El vuelo a Puerto Vallarta fue el más largo de mi vida, aunque solo duró 5 horas. Me senté junto a la ventanilla, mirando las nubes pasar mientras mi mente procesaba una y otra vez todo lo que Thomas me había revelado. Cada vez que creía haber asimilado la traición completa, descubría una nueva capa de dolor que no había considerado. Durante 22 años había confiado en David completamente. Nunca había revisado sus cosas, nunca había cuestionado sus viajes de trabajo, nunca había dudado de una sola palabra que me decía. Había sido la esposa perfecta para un mentiroso perfecto. Reservé un hotel pequeño cerca de la zona donde Thomas me había dicho que estaba el bar de David. No quería nada lujoso, solo un lugar donde pudiera pensar y planear qué le iba a decir al hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida adulta. El primer día no fui al bar. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente para ver a David vivo, para ver la vida que había construido sobre las cenizas de nuestro matrimonio. En lugar de eso, caminé por las calles de Puerto Vallarta, tratando de imaginar cómo se había sentido David cuando llegó aquí por primera vez, cuando decidió que este lugar sería mejor que la vida que teníamos juntos. El segundo día reuní el valor suficiente para acercarme al Sunset Paradise. Era exactamente lo que había imaginado. Un bar de playa pintoresco con mesas de madera bajo sombrillas de colores brillantes, vista al océano, y el tipo de ambiente relajado que los turistas buscan cuando quieren escapar de su vida real. La ironía no se me perdió. Me senté en un café al otro lado de la calle, pidiendo un café tras otro mientras observaba el bar durante horas. Vi empleados llegando y yéndose. Vi turistas bebiendo y riendo, pero no vi a David. Comencé a preguntarme si Thomas me había mentido sobre la ubicación, si esta era otra capa más de engaño. Entonces, al atardecer del segundo día, lo vi. David salió de la parte trasera del bar cargando una caja de botellas. Vestía shorts de color caqui y una camisa de lino blanca, exactamente el tipo de ropa que solía decir que odiaba cuando íbamos de vacaciones. Su cabello era más largo de como lo recordaba, y tenía un bronceado que le daba un aspecto saludable y relajado. Se veía feliz. Esa fue la parte que más me dolió. No se veía como un hombre atormentado por la culpa o arrepentido de sus decisiones. Se veía como alguien que había encontrado exactamente la vida que quería. Una mujer salió del bar detrás de él. Era más joven que yo, probablemente de unos 35 años, con cabello negro largo y una sonrisa brillante. Tenía que ser Carmen. Llevaba un vestido de verano amarillo y se movía con la confianza de alguien que sabía que era amada. Los vi interactuar,
y reconocí inmediatamente la dinámica que David y yo habíamos tenido en los primeros años de nuestro matrimonio. La forma en que él se inclinaba para susurrarle algo al oído, cómo ella se reía y le tocaba el brazo, la manera en que sus cuerpos se movían juntos con familiaridad íntima. Entonces aparecieron los niños. Un niño de unos 4 años salió corriendo del bar, seguido por una niñita más pequeña. El niño tenía los ojos oscuros de David y su mismo cabello rebelde. La niña tenía la sonrisa de Carmen, pero la nariz de David. Cuando David los vio, su rostro se iluminó de una manera que yo no había visto en años. Se agachó para abrazarlos, los levantó en el aire uno por uno, los hizo reír con el tipo de juegos tontos que solía hacer conmigo cuando éramos jóvenes. Era la imagen perfecta de un padre amoroso y un esposo feliz. Y en ese momento, sentada en ese café polvoriento al otro lado de la calle, viendo a mi esposo muerto vivir la vida perfecta con su familia perfecta, sentí algo que no esperaba. No era solo dolor o traición. Era una furia fría y calculada que nunca había experimentado antes. David había tomado decisiones. Había elegido esta vida sobre la nuestra. Había elegido a Carmen sobre mí. Había elegido ser padre de estos niños en lugar de enfrentar los problemas de fertilidad que habíamos tenido juntos. Y había elegido dejarme vivir en dolor durante 5 años, en lugar de darme la oportunidad de elegir también. Esa noche, de vuelta en mi hotel, planeé exactamente qué iba a hacer. Al día siguiente, esperé hasta el mediodía cuando el bar estaba lleno de turistas almorzando. Entré con gafas de sol y un sombrero, eligiendo una mesa en la esquina donde podía ver toda la operación, pero donde David no me notaría inmediatamente. Ordené una margarita, algo que David y yo solíamos beber en nuestros aniversarios, y esperé. El bar era exitoso, eso era obvio. Los empleados eran eficientes, los clientes parecían felices, y había un flujo constante de gente entrando y saliendo. No parecía el tipo de negocio que estuviera a punto de quebrar por una deuda de $35,000. David apareció después de media hora, moviéndose entre las mesas, charlando con los clientes, supervisando a los empleados. Era el dueño confiado de un negocio próspero, no un hombre desesperado que necesitaba que su esposa, supuestamente viuda, vendiera su apartamento para salvarlo. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, vi exactamente el momento en que me reconoció. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, shock, pánico y finalmente algo que parecía resignación. Se acercó lentamente a mi mesa, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «Hola, Margaret», dijo en voz baja, sus ojos darting nerviosamente hacia la puerta, como si estuviera calculando una ruta de escape. «Hola, David», respondí, quitándome las gafas de sol para que pudiera ver mis ojos claramente. Bonito lugar, muy diferente de Brooklyn. Se sentó frente a mí sin que lo invitara, sus manos temblando ligeramente mientras las ponía sobre la mesa. «¿Cómo me encontraste?» «Tu hermano es muy mal mentiroso, al contrario de ti». David cerró los ojos por un momento. «Margaret, puedo explicarte». «Oh, estoy segura de que puedes. Estoy segura de que tienes una explicación perfectamente razonable para fingir tu muerte. Dejarme llorar sobre un ataúd vacío. Permitir que viviera 5 años creyendo que había perdido al amor de mi vida, mientras tú estabas aquí construyendo una nueva familia». Mi voz era calmada, controlada, pero cada palabra estaba cargada de 5 años de dolor concentrado. Tenía que hacerlo, Margaret. La gente a la que les debía dinero iba a lastimarte. Era la única manera de mantenerte a salvo. ¿Y no se te ocurrió preguntarme si quería estar a salvo? ¿No se te ocurrió que tal vez yo habría preferido enfrentar el peligro contigo que vivir creyendo que estabas muerto? David no respondió. «¿Cuándo conociste a Carmen?», pregunté. «Margaret». «¿Cuándo, David? ¿Cuánto tiempo después de tu funeral falso te casaste con otra mujer?» «8 meses», susurró. «8 meses. Mientras yo todavía estaba en terapia, mientras todavía lloraba todas las noches, mientras todavía conservaba todas sus cosas exactamente como las había dejado. Él ya se había casado con otra persona.
¿Y los niños? Margaret, por favor. Los vi ayer. Son hermosos. Se parecen mucho a ti. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Dime, David, ¿fue difícil tener hijos con Carmen? ¿O resulta que el problema de fertilidad que tuvimos durante años era solo conmigo? David puso su cabeza entre sus manos. No era solo contigo. Fuimos a doctores, lo intentamos. Pero aparentemente no lo intentaste lo suficiente para quedarte y seguir intentando conmigo. Levanté mi mano cuando vi que iba a hablar otra vez. Thomas me dijo que necesitas $35,000. Me dijo que querías que yo vendiera mi apartamento para dártelos. David levantó la cabeza, sus ojos suplicantes. Margaret, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy desesperado. Si no pago esta deuda, voy a perder todo. Carmen no sabe nada sobre mi vida anterior, sobre ti. Si pierdo el bar, tendré que contarle la verdad y... ¿Y qué? ¿Vas a mentirle a ella también? ¿Vas a fingir otra muerte y empezar otra vida en otro lugar? No, por supuesto que no. Pero Margaret, tienes que entender. Me levanté de la mesa, dejando dinero suficiente para pagar mi bebida. No, David, tú tienes que entender. Mañana voy a hacer algo que tú nunca hiciste por mí. Te voy a dar una elección. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí 2 cartas, una para David y otra para Carmen. Pasé horas eligiendo cada palabra cuidadosamente, porque sabía que estas cartas cambiarían las vidas de varias personas para siempre, incluyendo la mía. La carta para David era simple y directa. Le daba 24 horas para contarle toda la verdad a Carmen, o yo lo haría por él. No porque quisiera destruir su matrimonio, sino porque Carmen merecía saber con quién estaba casada, igual que yo había merecido saberlo. La carta para Carmen era más difícil de escribir. Le explicaba quién era yo. Le contaba sobre los 22 años que había estado casada con David, sobre su muerte fingida, sobre los 5 años que había vivido como viuda. Pero también le decía que no escribía desde un lugar de venganza, sino desde un lugar de hermandad femenina. Una mujer que había sido engañada advirtiendo a otra mujer que podría estar siendo engañada también. Al día siguiente, volví al Sunset Paradise, exactamente a mediodía. David estaba esperándome en la misma mesa donde habíamos hablado el día anterior. Se veía como si no hubiera dormido nada. ¿Se lo dijiste?, pregunté sin preámbulos mientras me sentaba. David negó con la cabeza. Margaret, no puedo. Destruiría todo. Los niños, Carmen, toda la vida que hemos construido. ¿Y qué hay de la vida que tú y yo habíamos construido? ¿Eso no importaba? Por supuesto que importaba, pero era más fácil destruirla que enfrentar tus problemas. Saqué la carta que había escrito para Carmen de mi bolso y la puse sobre la mesa. Esta carta le explica todo a tu esposa. Todo, David. Nuestra vida juntos, tu muerte fingida, las razones por las que lo hiciste, cómo me encontraste, Thomas. Todo. David se puso pálido. Margaret, por favor, no puedes hacer esto. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños. Estoy pensando en que merecen un padre que no sea un mentiroso profesional. Estoy pensando en que Carmen merece saber que el hombre con quien se casó es capaz de fingir su propia muerte para escapar de sus responsabilidades. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tomes la decisión que deberías haber tomado hace 5 años. Quiero que seas honesto. David me miró durante un largo momento. ¿Y si le digo la verdad? ¿Qué garantía tengo de que no vas a arruinar mi vida de todas formas? Esa pregunta me mostró exactamente quién era realmente David. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había hecho, todavía estaba tratando de manipular la situación para su beneficio. No tienes ninguna garantía, David. Igual que yo, no tuve ninguna garantía cuando me dejaste creer que habías muerto. Igual que Carmen no tiene ninguna garantía de que no le vas a mentir otra vez en el futuro. Me levanté de la mesa. Tienes hasta las 6 de la tarde para hablar con ella. Si no lo haces, le entregaré esta carta personalmente. David se agarró del borde de la mesa. Margaret, espera. ¿Qué hay del dinero? ¿Vas a ayudarme con la deuda? Me detuve y me di vuelta para mirarlo. En ese momento,
Vi a David más claramente de lo que lo había visto nunca. No como el esposo amoroso que recordaba, no como la víctima de circunstancias difíciles que había pretendido ser, sino como lo que realmente era. Un hombre que siempre buscaba que otros resolvieran sus problemas. David, durante 5 años he vivido con una pensión de $900 al mes. He comprado ropa en tiendas de segunda mano. He renunciado a vacaciones. He contado cada centavo para poder mantener el apartamento donde pensé que habíamos sido felices juntos. Y tú quieres que venda ese apartamento para darte $35,000 para salvar el negocio que construiste con el dinero del seguro de vida que cobraste fingiendo tu muerte. David no respondió. La respuesta es no, David. No voy a darte ni un centavo. Vas a tener que resolver tus problemas de dinero de la misma manera que yo resolví el problema de vivir sin ti, sola. Salí del bar sin mirar atrás. A las 5:45 de la tarde estaba sentada en el lobby del Hotel de Carmen, esperando. Había averiguado dónde trabajaba preguntando discretamente en el pueblo. Era gerente de un hotel pequeño pero elegante cerca del centro de Puerto Vallarta. A las 5:57, David entró al lobby. Se veía derrotado, agotado, pero había una especie de alivio extraño en sus ojos. «Se lo dije», me dijo sin sentarse. «¿Todo?» «Todo. Sobre ti, sobre nuestra vida, sobre cómo fingí mi muerte, sobre por qué lo hice». «¿Cómo lo tomó?» David se rió amargamente. «Como te imaginarás. Está devastada, furiosa, confundida. Me pidió que me fuera de la casa. No sé si va a poder perdonarme». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. «Pero tenías razón, Margaret. Merecía saber la verdad. Los niños merecen saber quién es realmente su padre». Por primera vez desde que había descubierto que David estaba vivo, sentí algo parecido a la compasión por él. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Tal vez tratar de ser el hombre que debería haber sido hace 5 años. Tal vez aprender a enfrentar mis problemas sin huir de ellos». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. «Margaret», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿puedes perdonarme alguna vez?» Pensé en esa pregunta durante un largo momento. Pensé en los 5 años de dolor, en las noches de soledad, en la terapia, en los días festivos pasados sola, en todas las veces que había deseado poder hablar con él una vez más. «No lo sé, David», dije honestamente, «pero sé que no necesito tu arrepentimiento para seguir adelante. He vivido 5 años sin ti, y resulta que soy más fuerte de lo que cualquiera de los dos pensaba». Me levanté para irme. «Margaret», me llamó una vez más, «¿vas a estar bien?» Me di vuelta y le sonreí, y por primera vez en 5 años fue una sonrisa completamente genuina. «Voy a estar más que bien, David. Voy a estar libre». El vuelo de regreso a Nueva York fue completamente diferente al vuelo de ida. Esta vez no estaba procesando traición y dolor. Esta vez estaba planeando mi futuro. Durante 5 años había vivido en un apartamento lleno de recuerdos de un hombre que había resultado ser una mentira. Había mantenido sus cosas, había conservado nuestras tradiciones, había vivido como si él pudiera volver en cualquier momento. Ahora sabía que nunca volvería, pero más importante, sabía que no lo necesitaba. Cuando llegué a casa, llamé a un agente inmobiliario. Vendí el apartamento por $180,000, mucho más de lo que David había pedido prestado para sus deudas de juego. Con ese dinero, compré un apartamento más pequeño en una parte diferente de la ciudad, un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. También hice algo que nunca había hecho en mi vida. Reservé un viaje, un crucero por el Mediterráneo de 3 semanas, el tipo de viaje que David siempre había dicho que era demasiado caro, demasiado indulgente. 6 meses después, mientras estaba parada en la cubierta de un barco mirando la puesta de sol sobre las aguas azules cerca de Santorini, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Carmen. «Señora Collins, espero que no le moleste que la contacte. David me dio su número. Quería agradecerle por contarme la verdad.
Fue lo más difícil que he tenido que enfrentar, pero también lo más liberador. David y yo estamos en terapia de pareja, tratando de reconstruir nuestro matrimonio sobre una base de honestidad. No sé si funcionará, pero al menos ahora sé con quién estoy casada realmente. Los niños están bien, y David está aprendiendo a ser el padre que merecen. Espero que haya encontrado la paz que merece. Guardé el teléfono y regresé a contemplar el atardecer. Había encontrado algo mejor que paz. Había encontrado la libertad de vivir mi propia vida, de tomar mis propias decisiones, de no necesitar que nadie más definiera quién era yo o qué merecía. Margaret Collins había muerto el día que descubrió que su esposo estaba vivo. En su lugar, había nacido una mujer que sabía exactamente quién era y qué valía. Y esa mujer estaba lista para todo lo que la vida pudiera ofrecerle.